favor, se los agradecería mucho. Colosenses capítulo 1, hermanos, y el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hemos estado estudiando este versículo por un par de meses ya. Vamos para el tercer mes estudiando este simple versículo. Tiene bastante contenido, bastante de donde a sacar lecciones que podemos aprender. Ya vimos lo que significa andar dignos. Quiere decir que nuestra vida debe ser una vida grata al Señor, ¿verdad? Digno de Dios, de aquel que nos compró, nuestro diario vivir. También vimos que debemos de agradarle en todo. Debemos de agradarle en todo y ahora estamos viendo de que debemos de llevar fruto. Todos nosotros como cristianos debemos de llevar fruto al Señor, pero la Biblia nos habla de dos frutos. Vimos ya el primer fruto, que es el trabajo que como iglesia, como grupo nosotros hacemos, que es la evangelización, el discipulado, el ayudar a hermanos a fortalecerse, a estar fuertes en su fe. Ese es parte del trabajo que Dios le requiere a la iglesia, pide de una iglesia. Esa era la razón por la cual los primeros cristianos, en este caso los apóstoles, se dedicaron completamente al evangelio. Ellos iban casa por casa, ellos iban, a pesar de que había una persecución, pero ellos no se daban por vencidos, ¿verdad? Seguían hasta el punto de que los apóstoles del Señor dieron su vida. Cada uno de ellos murió de una manera dolorosa, ¿verdad? Pero fue una demostración de amor hacia quien había comprado, había rescatado sus almas. Ahora, Pedro en una ocasión le dijo al Señor: yo te seguiré a donde tú vayas, hasta la muerte. Le dijo Pedro a Cristo: yo te sigo hasta la muerte, yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. Pero Jesús, hermano, Jesús nunca ha pedido que ninguno de sus discípulos, ninguno de sus seguidores, dé su vida por Él, no en ese sentido. Él más bien quiere que nosotros vivamos por Él, no que muramos para Él, sino que vivamos por Él. Jesús también, en una famosa frase, Él dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Dios nos quiere vivos para que demos fruto, para que llevemos fruto. A Dios no le sirve, voy a decirlo así, ¿ok?, con respeto, pero a Dios no le sirven los muertos, hermano. Es más, el salmista en el libro de los Salmos dice que los muertos no te pueden alabar. O sea, los muertos no alaban, no sirven para nada a Dios. ¿Por qué? Porque pues ya no pueden comunicarse con la gente, ya no pueden hacer nada, ya no pueden contribuir, ya no pueden dar de su tiempo, no pueden hacer nada. Pero nosotros que estamos vivos, hermano, la razón que el Señor nos mantiene vivos es porque Él espera recibir fruto de nosotros. Él espera que nosotros sigamos sus caminos, sigamos su ejemplo, hermanos. Así es que el primer fruto se refiere al trabajo, al esfuerzo que nosotros hacemos como cristianos. Obviamente el mundo no entiende ese esfuerzo. El mundo le llama fanatismo, el mundo le llama que nos lavaron el cerebro y somos tontos porque hacemos estas cosas. Pero bueno, nosotros sabemos la razón por la cual las hacemos y no es una tontera, es lo mejor que nosotros podamos hacer. Dijimos después de eso, después del primer fruto, que el segundo fruto ya es lo que cada uno de nosotros le da a Dios. Ya es lo que nosotros mismos cultivamos para el Señor, nuestras actitudes, nuestra honestidad, nuestro amor hacia otras personas, hacia Dios mismo. Pero ya es un fruto individual, ya es de lo que nosotros le damos individualmente a Dios. Hay personas que se dicen cristianos, pero viven de la misma manera, hermano, como si no conocieran al Señor. Entonces, eso no es dar un buen fruto al Señor. Vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, vamos a quedarnos una vez más con ese pensamiento del segundo fruto, lo que nosotros damos a Dios. La semana pasada dijimos que ese fruto
se siembra primeramente en nuestros corazones, que es en el momento en cuando recibimos a Cristo Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, no tiene que ir conmigo rápido, yo uso varios pasajes de Escritura, hermanos, porque quiero que vea usted con sus ojos en la palabra de Dios que no es un invento de uno, no es que uno está tratando de convencerlo. La misma Biblia respalda estas verdades y por eso verá que vamos como chapulines, ¿verdad? Brincamos de un lugar a otro porque queremos ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Concerniente a ese mismo tema. Entonces, se siembra este segundo fruto del cual estamos hablando, se siembra primeramente en nuestro corazón, en el momento en que nosotros recibimos la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene inmediatamente cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Viene el Espíritu Santo. Hermanos, es bien importante que usted y yo entendamos eso. Escúcheme bien, muy, muy importante. Mucha gente se confunde. Han surgido doctrinas raras, por cierto, que dicen que el Espíritu Santo, hablan el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando hablan del bautismo del Espíritu Santo están hablando de que una persona debe de esforzarse por lograr obtener ese bautismo del Espíritu Santo, pero eso no lo vemos en la Escritura, hermano. Esa es una herejía que se ha inventado y se ha distorsionado, cambiado los pasajes, el sentido del pasaje, porque lo que nos enseña la Biblia es que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón en el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Véalo, vea ahí en Efesios 1:13. Una vez más, hermano, es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios, porque si no nos vamos a confundir. Pero en el versículo 13, en Efesios, que es un par de libros atrás, en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros habiendo oído, ahí está, habiendo oído, tiene la persona que escuchar la palabra de Dios, tiene que escuchar. ¿Pero qué va a escuchar de la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene un montón, tiene más de 613 mandamientos, más que eso. ¿Qué de todo eso va a escuchar la persona para que venga el Espíritu Santo? Bueno, aquí nos dice la Escritura, mire, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa es la palabra de Dios. Y luego nos dice que vamos a oír de la palabra de verdad, de la Biblia, el Evangelio. Eso es lo que necesitamos oír primero. ¿Lo está viendo? El Evangelio. El Evangelio. Ahora, hay que hacerse una pregunta aquí, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros para nuestra salvación. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Por eso Dios dice que para que un cristiano pueda recibir el Espíritu Santo, primeramente tiene que oír el Evangelio. Tiene que oír que Cristo murió por sus pecados. Hermanos, esa es la razón por la cual nosotros llevamos tratados a las casas, visitamos a las personas, no para promover una religión. Mire, la gente ni siquiera sabe que somos bautistas, porque ni les mencionamos eso. Pero sí la gente sabe, hermano, que de lo que les hablamos en sus hogares es del Evangelio, de lo que Cristo hizo por ellos, no de lo que esta iglesia hace por la gente, de lo que Cristo hizo por ellos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera el Espíritu Santo puede venir a esa persona y puede empezar a entender las cosas que son de Dios. Mire, muchos de nosotros conocimos el Evangelio cuando ya estábamos grandes de edad. Y antes de conocer el Evangelio, nos burlábamos de otros hermanos en la fe, nos burlábamos de la gente que cargaba Biblia,
Defendíamos una religión que nos estaba llevando a un lugar de perdición, pero nosotros defendíamos lo que no sabíamos, porque no conocíamos el Evangelio, porque el Espíritu Santo no había venido sobre nosotros todavía. ¿Quiere verlo? Mire lo que dice la primera carta. Ponga una marca ahí en Efesios, hermano, por favor, ponga un papelito ahí donde pueda regresar rápido, pero en Primera de Corintios, por favor, el capítulo 2. Primera de Corintios y el capítulo 2, por favor. Primera de Corintios 2. Entonces, para que una persona tenga el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Pero primeramente tiene que oír el Evangelio. Tiene que oír el Evangelio. Si el apóstol Pablo dijo en el capítulo 10 de Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, si no hay quien les diga que alguien murió por ellos. Por eso la gente tiene sus propias ideas de cómo salvarse. La gente dice, no, si yo hago esto, a mí mis padres me dijeron que hiciera esto, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué si tus padres se comieron una mentira? ¿Qué si tus padres creyeron algo que no es bíblico? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que dices tú para salvar tu alma. Eso es lo que tú estás afirmando. Pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante, hermanos. Por eso, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, en la primera carta a los Corintios, Pablo toca este tema. Mire lo que dice, hermano, en el verso 14. Es más, mire, verso 10, mire, dice, pero nos la reveló Dios a nosotros. ¿Por quién, hermano? ¿Puede ver? Por el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que revela las cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a saber las cosas de Dios? Por eso a la gente le vale gorro, hermano. Perdónenme la expresión, pero le vale gorro la iglesia. La gente tiene idea de la iglesia que es un lugar donde se les quita el dinero a la gente, donde se les engaña, donde se les oprime, donde se les prohíbe disfrutar de su vida. Mire, tantas ideas que tiene la gente. ¿Por qué? Por la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Simple y sencillamente por eso. Pero no pueden entender la palabra de Dios porque no tienen al Espíritu Santo. Porque el único que nos puede revelar las cosas de Dios, es el Espíritu Santo. No hay otro. Y por eso nosotros creemos todo lo que se nos dice en la religión. Haz esto y paga cierta cantidad y vamos a hacer ciertas funciones para que tus familiares que murieron salgan pronto de ese lugar. Eso es mentira. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, hay que bautizar al bebé porque si no, ¿qué tal si se muere? Y si no se bautiza se va a ir al infierno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame eso en la Biblia y te lo creo. Pero la gente se cree eso, hermano, porque como no tienen el Espíritu Santo de Dios, no les pueden revelar, o sea, no les puede revelar nada. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Por qué? Mire lo que dice, hermano, una vez más, el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No dice que por el pastor. Hermano, yo puedo pasarme horas hablando, pero si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, no importa todo quizás lo que te diga hace lógica, pero nunca va a cambiar tu vida. Nunca vas a cambiar de pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque no tienes nada dentro de ti. El Espíritu Santo no está en ti. Ya te dije, para que tú tengas el Espíritu Santo tienes que reconocer a Cristo como tu Salvador, tienes que depositar tu confianza. Hay gente, hermanos, hay gente que ha hecho una confesión de recibir a Cristo como Salvador, pero van y hacen otra cosa, hermanos. Siguen las mismas tradiciones. Ellos dicen, por si las dudas,
Me encomiendo también a fulano de tal, por si las dudas. Hermano, eso escúchame bien, eso es algo bien peligroso, hermano, porque el Señor quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él solamente. Cuando tú dices, sí, yo sé que la Biblia dice que no tengo que bautizar a mi chiquito, que no tengo que hacer esto, pero por si las dudas, tú estás desconfiando de Dios, hermano. Eso se llama idolatría. Y eso es algo que Dios detesta mucho, hermanos. Ten mucho cuidado. Con todo respeto, hermanos, de verdad. Dios quiere toda nuestra confianza. Toda nuestra confianza, hermanos. Toda. Por eso nosotros, hermano, decimos que tenemos un Salvador que es entero, completo. No le falta nada. Él puede salvar nuestras almas. Yo no tengo que vivir preocupado pensando, ¿estaré haciendo lo suficiente bien para salvarme? No, yo solo no me puedo salvar. Yo necesito un Salvador. Mi Salvador es Él, es Cristo. Mi confianza está en Él, no en lo que yo puedo hacer. En lo que Él ya hizo por mí. Ahora, lo menos que Él espera por mí o de mí es mi confianza. Pero cuando yo digo, no, voy a hacer estas cosas por si las moscas, tú no estás confiando en Dios. Tú estás ofendiendo a Dios. Pero mira cómo no pueden entender las cosas sin el Espíritu Santo. Vea lo que dice, hermano, por favor. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció las cosas? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, fíjate, Pablo está diciendo, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo viene ese Espíritu? Es cierto lo que dicen algunas religiones allá afuera, que el Espíritu Santo viene cuando tú vives una vida en santidad y estás caminando con el Señor y entonces el Espíritu Santo se agrada de ti y viene sobre ti y te llena. Eso es una mentira, hermanos. Eso no enseña la Biblia. Tú nunca vas a poder vivir una vida en santidad sin el Espíritu Santo. Y lo que están enseñando esas iglesias es precisamente eso, que se puede vivir en santidad sin el Espíritu Santo de Dios. Eso es una herejía. No podemos. No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Sin Él no podemos llegar a la santidad. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para llegar a la santidad. Es absurdas, hermano, ciertas herejías que abundan. No, vamos a ver ahorita con la Biblia cómo el Espíritu Santo viene en el momento de la conversión, en el momento que yo humillé mi corazón y le dije a Cristo, yo confío, Señor, en ti, perdona mis pecados. La Biblia dice que en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo y me sella. Lo vamos a ver, hermanos, pero vamos a ver primeramente que sin el Espíritu Santo no podemos dar frutos. Lo único que podemos hacer es ofender y ofender y ofender el nombre de Dios. No podemos dar frutos. Vamos a verlo. Entonces Pablo dice, hermano, nosotros, verso 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y mire lo que dice, para que sepamos. Para que sepamos. ¿Está siguiendo, hermanos? Para que sepamos. Eso es salir de la ignorancia. Y eso es la razón, queridos hermanos, por las cuales muchos de nosotros antes practicábamos ciertas cosas. Antes hacíamos una infinidad de lo que nos enseñaron. Pero ahora hacemos solamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Para muchos de nosotros, queridos hermanos, eso fue un paso muy difícil. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es ir en contra de la tradición.
Y muchas veces es ir en contra de la misma familia de uno. A mí desde pequeño, mis hermanos, mis hermanas, desde pequeño nos enseñaron a hacer ciertas cosas que no están en la palabra de Dios. No están. Pero uno las cree por ignorancia, porque está ignorante. Pero ¿qué dice? Que cuando el Espíritu Santo, hermano, viene a nuestro corazón, entonces es para que sepamos. Para que ya no vivamos en ignorancia. Y por eso verá que muchos de nosotros, hermanos, hicimos a un lado ciertas imágenes, las cosas que no son bíblicas. Y las hace uno sin temor, porque no son nada, hermano. De acuerdo a la Biblia, no son nada. No nos pasa nada, al contrario, encontramos la bendición de Dios. Encontramos, hermano, el verdadero camino. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la palabra, hermano, la bendita palabra de Dios que nos saca de todas esas tonterías que a veces nos creemos, pero que no son verdaderamente bíblicas. A mí me bautizaron de chiquito, yo ni me acuerdo, pero mi mamá dice que sí. Dice que me bautizaron. Y le dije: mamá, yo no me acuerdo, pues estaba recién nacido, hijo. Y le dije: ¿y qué es el bautismo? Cura dice que tienen que... ¿por qué dices así? Pero cuando ya fui grande, hermano, y alguien me habló la palabra de Dios y me dijo: Francisco, mira, la palabra de Dios dice aquí que tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Ok, yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, mira, la palabra de Dios dice que ahora que has recibido a Cristo como tu Salvador, ahora tienes que obedecer al Señor. Tienes que obedecer al Señor en el bautismo. Caray. ¿Y por qué? A ver, ¿dónde dice eso? Y me empezaron a enseñar. Así es cierto. Entonces lo que me pasó a mí cuando estaba bebé no funciona, no sirve. No. Caray, ¿por qué no? Porque no es bíblico. Porque el bautismo es una decisión que tú debes de tomar. Y cuando a ti te bautizaron, tú no tomaste esa decisión. Amén. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Por eso Dios dice: para que sepamos, para que no vivamos en ignorancia, hermanos. Para que nosotros no estemos pensando que Dios nos va a bendecir. Al contrario, hermano, ¿usted cree que Dios nos va a bendecir con tanta herejía, tantas cosas que hace uno allá afuera en el mundo y lo hace según en el nombre del Señor? Así no bendice Dios, hermano. Dios bendice la obediencia, pero la obediencia a su palabra. A su palabra. Por eso yo les he dicho muchas veces, hermano, lea la palabra de Dios. No me tiene que creer a mí no me crea. A mí no me crea. Yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Nunca. Es inerrante, quiere decir que no tiene error. Nunca. Y ahí dice la Escritura, hermanos, que para que nosotros sepamos, el Espíritu Santo nos hace saber las verdades de Dios. Es el Espíritu, no es el pastor, hermano. Es el Espíritu Santo. La gente sale molesta con el pastor, ¿verdad? Porque es al único que oyen y lo ven. Pero saben en su corazón que es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque se las enseñó uno con la palabra de Dios. Y no nomás les dijo: créanme, hagan caso a lo que les digo. No, así no funciona con Dios. Dios nos dejó su palabra a todos, hermano. A todos. Hay gente que busca más, hermano, el celular, hacen un esfuerzo por comprarse aparatos bien caros, hermano, y aparte bien caros las cosas esas, y una Biblia, hermano, no pueden comprar. ¿Y sabe cómo Dios dice de su palabra? Que es más refinada que el oro. ¿Cuántos de ustedes tienen un anillo? Yo tengo un anillo de oro blanco. El oro es valioso. Amén, hermanos. Hermano, para mí la palabra de Dios, hermano, tiene mucho valor. La Biblia. La Biblia. Y si tengo un montón de Biblias, me han regalado, he comprado diferentes Biblias. He gastado en Biblias.
Pero es una inversión, hermano, que no tiene, hermano, no es sacrificio, es una buena inversión. Porque Dios dice que es más refinada que el oro. Sus palabras, aquí están. Pero sigamos, hermano, por favor. Entonces, el que nos guía, hermano, a vivir una vida agradable a Dios, una vida que lleva fruto, una vida, verso 12, para que sepáis lo que Dios os ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, hermano, esto yo no lo aprendí de mi pastor. Esto no me lo enseñó él. Claro, él lo predicó. Pero el que me lo enseñó, al igual que a usted, las verdades que Dios le haya enseñado es el Espíritu Santo. Él es el que nos revela. Esto no fue aprendido por un hombre. No, esto es de Dios. Mire lo que dice, hermanos, verso 13, verso 14, perdón, aquí entramos en materia. Mire lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural, ¿por qué le llama la Escritura a una persona el hombre natural? En el verso 15 dice: en cambio, el espiritual, aquí estamos viendo otro hombre, el espiritual, ¿lo puede ver? Está hablando de dos hombres completamente diferentes. El natural, ¿cuál es el natural? El natural es el que solamente ha nacido de su padre, de su madre, en este mundo de pecado y manchado con el pecado. Ese es el hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene su propio espíritu, su razonamiento, su lógica, su sentido, pero no tiene el Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Y mire cómo reacciona el hombre natural. ¿Sale? Mire cómo reacciona. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué? El hombre natural no percibe, o sea, no entiende, no las capta. No capta. ¿Me entiende, hermano? Entonces, el hombre natural es imposible que pueda agradar a Dios. Es imposible que una persona, hermano, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, es imposible que pueda vivir para Dios. Puede tener religión, puede hacer ciertas ceremonias, puede decir que cree en Dios. Hermano, Judas, que entregó a Cristo Jesús, también creía en Cristo, pero nunca le aceptó como Salvador, nunca se convirtió. Amén. Y estaba entre los 12 y miró los milagros e hizo milagros, Judas. Pero nunca se convirtió, nunca recibió a Cristo como su Salvador. Por lo contrario, por eso nunca recibió el Espíritu Santo. El hombre natural, dice el verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire, porque para él son, ¿qué? Locura, son unas tonteras. Y por eso, hermano, usted verá, mire, trátelo, hermano. Haga la prueba para que invite a un familiar suyo, invítelo a una fiesta. Mira, vamos a una fiesta. Y con ganas van, pero con ganas. Pero invite a ese mismo familiar y dígale: vamos el domingo a la iglesia. Ponen pretextos. Es que me aburro, es que es el único día de descanso. ¿Quién sabe cuántas cosas, hermano? Porque para ellos son una locura. La gente no entiende cómo es que vas tantas veces a la iglesia. Pues ¿qué tanto te dan? Yo voy y me aburro, me duermo, y luego que son bien largas las predicaciones. No, olvídate, con una tengo para toda la semana. Sí, hermanos, son naturales.
Aunque digan que han nacido de nuevo, hermano, eso son naturales. Es una locura. Ánimo, hermanos. Es lo que dice la Escritura. Y luego mire lo que dice. Y no las puede entender. No las puede entender. Él no entiende por qué nosotros decimos que somos salvos. Él no entiende por qué nosotros nos bautizamos. Él no entiende por qué nosotros ya nos alejamos más y más del pecado. Él no entiende por qué ahora nosotros hemos seguido otra nueva vida, una vida diferente. Él no entiende por qué ya nosotros no vamos a esos lugares de perdición. Él no entiende por qué nosotros no nos intoxicamos como ellos. Él no entiende por qué nosotros no nos ponemos drogadictos como ellos. Él no entiende por qué nosotros no andamos buscando placeres de este mundo. No entiende, no los puede entender. Ese hombre trata de hacerlo, pero no puede porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Rápidamente es vencido por la tentación, porque no tiene quien luche por él, no tiene quien lo defienda, cae en las garras de Satanás. Por eso verá, hermanos, que cuando viene la Cuaresma, que ya viene ahora para abril, la gente hace pactos, hace mandas y dicen, por 40 días no voy a tomar. Y ahí por el día 15 ya se andan muriendo, hermanos. Se levantan de la cama con un genio de la patada. Porque ya les anda. Mire, están contando los días. Es un martirio para ellos. Simplemente están anhelando que ya acabe esta dichosa Cuaresma, ya. Y pareciera que los viernes es cuando más se antojan las hamburguesas. Pero dicen, no puedo. Porque no conocen, hermano, no entienden. Y el cristiano está ahí en Burger King, hermano, hasta le dice a la cajera, dame doble carne. Y el religioso le dice, ¿qué no sabes que hoy es viernes? Ah, es cierto, dame 2 porque hoy hay un especial. 2 por 1, ¿ah? Gracias que me dijiste que era viernes hoy. La gente piensa que nosotros nos burlamos. Hermano, no. Estudie la palabra de Dios. Se va a dar cuenta que lo que mucha gente hace durante la Cuaresma no es bíblico. Al contrario, la Escritura dice, hermano, la Escritura dice que nosotros debemos darle gracias a Dios. La Escritura dice en 2 de Timoteo que prohíben abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que nosotros con acción de gracias participemos de ello. ¿Tú quieres comer tus zanahorias y pescado? Pues órale, dame una doble hamburguesa. Y me dan las 2 hamburguesas dobles y yo le digo, Señor, gracias. Mientras aquellos, hermanos, comen y a Dios, ¿quién se acuerda de Dios? Pero cuando ven a uno, hermano, sentarse en un lugar, alza sus ojos hacia arriba o cierra sus ojos, hermano, le dice, Señor, gracias por los alimentos. Lo tachan de loco. Dice, mire ese loco, mire ese loco. Le reza la comida. Le reza al caldo. Le rezan al pozole. Porque no entienden. No entienden. No entienden. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ellos no hay nada que los ilumine. Nada. La Biblia dice que están muertos. Un muerto no puede ver, no puede sentir, no puede hablar, no puede entender nada. Están muertos. Por eso la Escritura nos dice, hermano, que pasamos de muerte a vida. Pero yo nunca me morí. No te moriste porque ya estabas muerto. ¿Entiende eso, hermano? Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Véanlo. Nosotros somos los locos, nosotros somos los exagerados, nosotros somos los fanáticos, nosotros somos los que qué sé yo, los aleluya, los fulanos, los sultanos, hermano, pero la gente no entiende. Uno está bien, hombre.
Pero uno cuando entra por esas puertas, hermano, o cuando lee la palabra de Dios, hermano, uno ya sabe lo que está haciendo. Porque uno entiende. Porque Él nos enseña. Vámonos sobre el final. Mira lo que dice, hermano, el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son la cura y no las puede entender. Porque esto es lo que sigue, hermanos, dice, porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. La palabra de Dios se entiende como espiritualmente, porque es alimento espiritual. Así como tú comes para mantener tu cuerpo con vida y sano y fuerte, hermano, eso es lo que es la palabra de Dios al espíritu. Es alimento, alimento. El diablo le dijo a Jesús, convierte una piedra en pan, tienes hambre, tú puedes hacer eso. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso muchos cristianos, hermano, viven dando lástima, hermano. Viven en la miseria. Están desmayados completamente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no alimentan su espíritu. Están alimentados de Facebook, de Twitter, de YouTube, de todas esas cosas, hermano. De música, de todo, pero nunca toman un tiempo, hermano, para la palabra de Dios, que es lo que alimenta nuestro espíritu. ¿Cuándo vamos a crecer nosotros, hermano? Por eso la gente dice, pues usted sabe, hay más o menos. No, hermano. Pablo dijo que nosotros somos más que vencedores, hermano, pero no todos pueden vencer. Hay quienes viven presa del pecado. ¿Por qué? Porque no alimentan el Espíritu Santo, hermano. Esto es el alimento para el Espíritu. Ahí está diciendo, mírelo, hermano, dice la Escritura, porque se han de entender espiritualmente. Las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Entre yo más tiempo paso en la palabra, entre yo más tiempo paso escuchando predicación, más me alimento en mi iglesia, más camino con Dios, más fuerte estoy. Más fuerte. Ahora vamos a ver, hermano, ya vimos que un hombre natural, una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no puede entender, no puede servir a Dios, no puede agradar a Dios, no puede dar fruto para Dios, no. Ahora vamos a ver, hermano, el momento en que llega ese bendito regalo que es el Espíritu Santo de Dios. Regresemos a Efesios, hermano, por favor. Efesios capítulo 1. Terminamos aquí, hermanos. Efesios capítulo 1, por favor. Y el versículo 13. Llegue ahí, por favor, conmigo para ir terminando con esta lección. Efesios 1:13, escuche, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ya dijimos que la persona tiene que oír el mensaje, la palabra de Dios. Pero ¿qué va a oír de la palabra de Dios? El Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. El Evangelio. Y mire, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de nuestra salvación. Hermanos, si no entendemos eso es porque de plano, dijera Isaías, no nos ha amanecido. El Evangelio es lo que nos salva. El Evangelio es lo que nos salva. Y el Evangelio es Cristo Jesús, muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Eso es lo que nos salva. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano. Dice, y habiendo ¿qué? Creído. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que creer. Esa es la diferencia entre recitar una simple oración y creer. Mucha gente piensa que por decirle, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, ven a mi corazón, ya soy salvo. Especialmente, hermano, estos predicadores que con una simple oración, hermano, ya hacen hijos de Dios a cualquiera. ¿Quieres ser hijo de Dios? Repite conmigo lo siguiente. Señor Jesús, yo me arrepiento. Y allá está la señora chancluda en la casa, ¿verdad? Con los moños todavía bien enojona y todo, chismosa y todo lo demás. Y dice, ay, yo sí quiero recibir a Cristo.
Y ahí está aquel, cierra tus ojitos, repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Yo me arrepiento de todo corazón. Y aquella, un ojo a los frijoles que nos puedan a regar, ¿verdad? Y otro a la tele. Amén. Pero sigue siendo la misma chismosa, sigue siendo la misma floja, sigue siendo la misma majadera, sigue siendo la misma persona, hermano. ¿Qué recibió? Nada. ¿Por qué? Porque no creyó. Para que seas salvo necesitas creer en lo que Cristo Jesús hizo, querido hermano. Necesitas creer. Y lo que tenemos en las iglesias, hermano, es un montón de gente que solo levantó la manita, la voz, pero nunca creyó. Por eso nunca Dios se puede manifestar en ellos, porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso el pastor siempre tiene que andarlos, hermano, con perdón de la palabra, pero arreándolos como si fueran animalitos. Cuando uno, hermano, cuando uno es tocado por Dios, por su Espíritu Santo, uno no necesita hermano, que uno ande detrás de ellos. Por eso la gente se esconde del pastor, se esconde de un hermano. Esos son, porque no han entendido, hermano, que al creer en Dios, el Espíritu Santo viene a tu corazón. ¿Y quién puede detener la mano del Señor? ¿Y quién puede tener el Espíritu? Por eso, hermano, mira, cuando nosotros, después de recibir el Espíritu Santo de Dios, y nosotros ya recibimos de todo corazón, fuimos genuinos, fuimos de verdad, verdaderos, sinceros, y tú dices, bueno, ahora ya soy hijo de Dios. Pero luego llega el compadre y te dice, compadre, véngase, agarré boletos, compadre, me gané una de Don Pedro, gratis, compa, entrada gratis y chupe gratis. Y tú dices, ¿de veras, compadre? No, sí, compadre. Fíjate. Y se va con el compadre. Y el compadre allá con el grupo y le anda dando. El compadre como se va rumbo al infierno, ¿no? El compadre anda como si nada, ¿verdad? Zapateando, brincando acá. Y tú estás como miserable en la mesita y dices, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Tienes algo pero muy, hermano, grande ahora en tu corazón. Y es ahí cuando nosotros recapacitamos y decimos, híjoles, mira, fui a esa fiesta, pero ya no. Y luego a las 2-3 meses viene otra vez el compadre, no se acuerde el sábado, el 15 años de mi huerca, lléguele, a ver de todo. Y tú dices, compadre, la verdad, mire, no me lo tome mal, ya no quiero ir a esos. ¿Cómo que no quiere ir? No, compadre, es que ya, la verdad no sé qué me está pasando, no, hay tanta borrachera, pero si usted era uno de esos, compadre, ¿cómo me va a quedar mal? No, pero ya no, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios, hermano, está obrando en ti. Y cuando tú logras vencer esas cosas y un día te sientas en la iglesia, hermano, y el pastor predica o un predicador predica en contra de esos pecados, hasta hay algo dentro de ti que te hace decir amén. El amén, hermanos, en la Biblia quiere decir así es. Dios tiene la razón. Es verdad eso. Por eso la gente en las iglesias, hermano, dice amén, porque están de acuerdo con Dios. ¿Me entiende? Y ahí es donde comienza una nueva vida. Ahí es donde el compadre dice, ¿sabes qué, compadre? Yo ya no puedo ir allí, yo ya no puedo estar allí. Y va y le dice a su esposa, ya no voy a ir a esas fiestas, ya no. Y la esposa llora y le dice, hemos estado orando por ti, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y el hombre le dice, está bien, te acompaño el domingo. Y por primera vez ese hombre, hermano, que jamás había pisado las puertas de una iglesia, se sienta, escucha al pastor predicar un mensaje y dentro de su corazón él está pensando, no dice amén, no dice nada, pero él está pensando, ese hombre está diciendo la verdad. Mi esposa ya me había dicho esos pasajes.
Y el hombre hace una decisión. El hombre entiende que ahora Cristo le ha dado una nueva vida. Le ha dado una oportunidad de vivir. Hermanos, este es el último pasaje de Escritura que les enseño. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Se me terminó el tiempo. Vea lo que dice, que eso es lo que nos pasó o les pasó a todos aquellos, hermano, que verdaderamente confiaron en Cristo Jesús como su Salvador. No fue el pastor, no fue la iglesia donde fueron, fue el Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora escucha bien, hermano, este compadre que ya está viendo la diferencia de los dos mundos, no es un santo. Él todavía agarra su cigarro, él todavía anda en el trabajo maldiciendo, diciendo majaderías, él todavía ve a las mujeres de la misma manera, porque apenas comenzó una transformación, apenas comenzó, está nuevo. Mira lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Nota que no dice nuevo hombre, dice nueva creación. ¿Cómo vienen nuestros hijos a este mundo, hermano? Como bebés, inocentes, pero no saben hacer nada, ¿verdad que no? Son inútiles. En serio, no sé, porque no se puede. La palabra inútil, hermano, no es una mala palabra. Es algo que no saben, no se saben, no saben cómo, no saben ni comer, se atragantan con decirle. Pero ¿qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno? Lo abraza a ese bebé. Hay mamás que le dan pecho, hay otras mamás que agarran la mamila, el chupón y le empiezan a dar. Y cuando el niño está atragantándose ya lo conocen. Este no sabe comer, está medio mencito, se parece a su papá. Entonces agarran la mamila y nada más así lo están cuidando, ¿verdad? Y ese niño aprende a beber la leche. Pero ya empieza su primer añito y ya lo sienta uno en una sillita, lo encierra y ahí sí la mamá le pone unas tortillitas mojadas, ¿verdad? Con frijoles, con sopa, lo que sea. Y el niñito agarra un tenedor, su cuchillo. ¿Verdad que no? No, ni agarra la mano entera y por las narices, los ojos, la cara, los cachetes y todo come. Porque no sabe comer. Pero usted dice, no. Y le agarra la manita y le dice, no, mira, no. Y el niño quiere quitar, no, aquí. Y luego le empieza a dar. Luego usted le deshebra la carne y le da un pedacito. Y el niño quiere toda la pierna del pollo, ¿verdad? Y no. Hermano, muchos de nosotros, incluyendo su servidor, todavía nos está enseñando Él a vivir. En nuestra iglesia hay bebés que les tenemos que tener paciencia, pero hay otros que ya les tenemos que dar unos para que ya aprendan otras cosas. ¿Sabe por qué? Imagínese, hermano, que usted tenga un bebé por 30, 40 años, que le tenga que dar de comer todavía en su boca. Que le tenga que llamar por teléfono, mamá, ya acabó el servicio, tengo hambre. Dile al pastor que no predique tan largo. Pastor, ya me voy, es que mi bebé tiene un bebé. Tremendo bebé, grandote. Usted no aguantaría eso. Porque usted quiere prepararlo, porque usted ya no va a estar, ¿verdad? Hermano, es el trabajo del pastor. El pastor los prepara simplemente para que usted camine con Dios. Que el propósito es de que un día el pastor ya no tenga que estar con usted para decirle, haz esto, no hagas esto, mira eso, no.
Usted tiene que aprender, tiene que comer, tiene que alimentarse. Y aquí está el alimento, hermano, la palabra de Dios. Usted quiere ignorarlo, ignórelo, hermano. Pero hay quienes sí queremos ser guiados, hermano, por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por la bendición tan grande que nos has dado de estudiar tu palabra, Señor. Ya tenemos meses literalmente en ese versículo, pero hay tanto que aprender, Señor, tanto que aprender. Cada vez, Señor, es un platillo nuevo, cada vez es algo diferente, Dios mío. Ayúdanos, por favor, que al recordar estas verdades nosotros podamos, Señor, ser sensibles a tu Espíritu Santo, que podamos nosotros, Señor, mirar y ver si estamos alimentándonos, Señor, de tu palabra o solamente nos alimentamos de cualquier otra cosa menos de tu palabra. Y vamos a seguir siendo bebés que el caminar contigo se nos hace muy difícil porque no estamos alimentados, porque no hemos crecido. Padre, ayúdanos por favor en esta noche, que tu palabra haga una diferencia en nuestras vidas, que hoy podamos, Señor, acercarnos un poco más a ti. Gracias porque tu Espíritu Santo vino en ese momento, Señor, vino en el momento en que recibimos tu salvación, en ese preciso momento. Y vino para ayudarnos precisamente a caminar contigo, a crecer en esta vida que tú nos has dado. Bendito Espíritu de Dios, gracias por tenernos mucha paciencia. Gracias por darnos la oportunidad de recordar lo que tú quieres hacer con nosotros. Perdónanos Espíritu, si hemos sido tercos y nos hemos quedado unos niños. Háblanos, por favor, ayúdanos a crecer. En el nombre precioso de Jesús. Amén.